Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López en compañía de José Gil Duber y doña María Andrea, la más seria de esta mesa. ¿Usted está de acuerdo? Esta semana me dio un ataque de risa, pero bueno. Bueno, señores, próximo martes estaremos en FM. Poco a poco seguimos llegando a ustedes por todos los lados. Mañana les cuento cuál es la frecuencia. Por ahora nos van a escuchar en todo el sur del Valle de la Borrá y poco a poco iremos llevando nuestra señal a todas partes. Qué alegría seguir creciendo con todo esto. ¿Cómo han estado todos ustedes? Me supongo que muy bien, con mucha energía. Se acaba este año. Yo pensaría que este 31 de diciembre la gente sí va a salir a darle la vuelta a la casa con maletas, se van a comer uvas y van a decir, uy, esperemos que el año entrante sea mejor. Pero por ahí dice el Fondo Monetario Internacional, dice el Banco de la República, dicen grandes publicaciones especializadas de todo el mundo que no va a ser un buen año para todo el mundo. De hecho, las aspiraciones de crecimiento que tenía el país para el año entrante están bastante cuestionadas. Ojalá, Nacho, ocurra lo que ha pasado con algunos pronósticos que se han hecho desde que inició la pandemia, porque mire que pues, se hablaba que una vez se abrieran las fronteras y comenzara el tema de la vacunación, la economía iba a rebotar y efectivamente rebotó en un primer momento, en crecimiento, pero nadie contaba con el tema de la guerra y la economía que iba a mejorar, pues ya. Don Duber, ¿le dio usted a lo que era? No, probablemente no va a mejorar. A Putin no le está yendo bien con su guerra. De hecho, hoy, creo que en el día de hoy o ayer, bombardeó a Kiev diciendo que eran puntos estratégicos militares, pero no fue así. Tiró bombitas por todas partes en Kiev, bien preocupante. Y ya con esa amenaza que todos la empiezan a ver, de poder llegar hasta tirar algo nuclear o atómico, uy, preocupante. Este señor está desesperado, no le dio el ritmo, está gastando un infierno de dinero desde Rusia, desde la economía rusa. Mientras que Ucrania la está financiando el resto del planeta. ¿Por qué decir pues que Venezuela, Nicaragua, Cuba le están metiendo plata? Pues ahí no hay plata. Y China no creo que se vaya a meter. El panorama en Ucrania muy complicado, los europeos enredados. Esto diría yo que es un quiebre en la historia bastante importante, un quiebre en el sentido de que se pusieron a pensar y dijeron, uy, vamos a seguir dependiendo de una economía como la rusa para estar abasteciéndonos de gas. Y el gas bien importante para todas estas economías. Yo pensaría que van a haber unos cambios y unos desarrollos tecnológicos bastante importantes en los próximos meses para ir perdiendo esa dependencia. Pero por el otro lado, cuando uno se sienta a analizar y dicen que el crecimiento de Colombia este año pues va a ser bueno, va a estar por encima del 5%, el año entrante se especula que puede ser del 2.2%, y eso se lo explicaremos más adelante en algún especial que tengamos para que ustedes entiendan cuando a uno le hablan desde el gobierno de crecimiento, ¿qué es? Y la gente dice, yo no entiendo, eso cómo se come, eso para qué me sirve. Vamos a traer un especialista que les hable de ese tema. Se habla del 2.2, pero probablemente puede haber una reversión o un incremento de ese crecimiento, valga la redundancia, en son del negocio con Venezuela, de abrir este mercado. Habrá que ver qué van a hacer los empresarios colombianos, cómo van a vender allá, si a crédito de contado, seguramente será todo de contado. Pero Venezuela está requiriendo de cantidad de productos, porque la industria en Venezuela pues prácticamente está colapsada. Y Colombia todavía no la tiene colapsada. Esperemos que eso nunca llegue a ocurrir, pero somos el país llamado a recuperar esa economía. Ese es más o menos como un panorama, y vuelvo al principio. Entonces en diciembre celebremos por lo que pasó y recemos por lo que se viene. Sí, señor. Me quedó don José pensando. Nacho, no, mire, lo que pasa es que claramente lo de Putin que usted mencionaba es una retaliación porque le dinamitaron un puente, entonces lo de él fueron más patadas de ahogado que otra cosa. Pues lo de ayer y antier. Eso dice, no creo que sean patadas de ahogado. Pues sí, son patadas de ahogado porque es una retaliación a la... Pero cuando yo ya empiezo a bombardear la capital, si lo hice un día, lo vuelvo y lo hago. Sí, me busco otra retaliación, me matan a un general, o me matan a un soldado y sigo con la retaliación. Entonces eso, pensar que eso es una cosita de un día, no. Sí, no sabe uno hasta dónde sea la cabeza y la cordura del señor Putin. Y lo otro de crecimiento o de que la economía no siga como venía, pues también es algo que es lógico, Nacho, porque rebotamos mucho este año, sí, claro, el año anterior y en lo que va de este año, y obviamente todo lo que sube baja, Nacho. Absolutamente todo lo que sube baja. Y para rematar, si usted tiene las medidas económicas que se tienen, por ejemplo, en un país como este,
con mayor razón que vamos a caer más de lo que se tenía presupuestado. El panorama es complicado y en diciembre sabremos si celebramos o no celebramos, porque viene una cosa muy importante para la economía de nuestro país, y es el incremento del salario mínimo. Ante una inflación del 11 y piquito, pues obviamente y muy probablemente no van a subir los salarios por debajo del 10, el 11, tendrán que ser tirando hacia el 15, incremento salarial. Si esta barrera se rompe y se lleva mucho más allá, como están diciendo algunos, se atreven a decir que podría llegar a un 20%, la cosa se complica. Esto es destrucción de empleo y eso está... No es que se lo estén inventando, esto ya está requete confirmado en estadísticas en diferentes países. Vamos a ver qué pasa en esta negociación del salario mínimo para el próximo año. Nacho, esa negociación del salario mínimo, recuerde usted que tiene 3 componentes o 3 integrantes: empresarios, gobierno nacional y representantes de los trabajadores. Generalmente empresarios y gobierno nacional han tenido una postura similar, los trabajadores, los representantes de los trabajadores. Por eso, la tenían. Ya en no. esta nueva, obvio, es distinto, allá era donde iba, en esta nueva es distinto porque ya va a ser gobierno nacional y trabajadores los que tienen la misma postura, y por el otro lado van a estar los empresarios que empiezan a ser minoría en esa mesa de concertación. Y en última instancia, José Gil, los otros dos son de adorno. Los empresarios y los trabajadores son de adornos. Por decreto digo que es tanto y eso se fue. Eso es potestativo del gobierno. Y usted sabe que ha sido así. Eso pelean, van, se reúnen, hacen de todo. Pero en última instancia el gobierno toma la determinación, pum, firma un decreto y chao. Y ahí se fue. Y recuerde también que esa cifra se determina fruto de la inflación causada, la productividad, y no recuerdo cuál es el tercer componente, pero si nos vamos a inflación causada, va a ser cercana al 12%. Y productividad, póngale usted que sea del 1,5-2%, estamos hablando del 13,5-14%. Y tenemos el antecedente del gobierno Duque, que en los 2 últimos años dobló la inflación en el aumento del salario mínimo. Y si eso lo hizo un gobierno de derecha, ¿qué podrá esperar usted de este gobierno? O sea que yo pienso que muy difícilmente se pueda tener un salario mínimo abajo del 20%. Un aumento del salario mínimo abajo del 20%. Y las consecuencias se van a ir viendo en el primer semestre del año entrante. Ahí eso no se ve inmediatamente. La gente sale muy contenta, me suben el sueldo. A los 6 meses vemos cuando ya las empresas dicen, no me da la productividad, no puedo tener tanto trabajador, ¿qué voy a hacer? Hay una teoría que me echaron, y yo no sé qué tan cierta es, y me decían lo siguiente, es que de pronto desde esta nueva política lo que están pensando es, venga, listo, ¿usted cuántos salarios, cuántos trabajadores tiene? Hombre, tengo 20, 30, hablando de microempresas o familiaempresas, ¿sí o no? Tantos se ganan el mínimo y hay otros que se ganan más. De pronto están jugándole una cosa lo más de extraña, le digo, don José. Súbame el mínimo, pero los que están por encima del mínimo, déjelos quietos, porque usted sabe que una empresa no está obligada a subirle a usted su salario cuando usted está por encima del mínimo. El mínimo es el mínimo y usted ahí no puede estar pagando por debajo. Pero yo no creo que eso es a lo que le esté jugando el gobierno nacional. Puede ser, don José. Es que mire cómo lo tildan a las personas que se ganan más de 10 millones como si fueran los ultramillonarios. Hay un cambio filosófico bastante extraño. Pero una cosa son personas de 10 salarios mínimos de 10 millones de pesos y otra cosa son personas de 3, 4 salarios mínimos, Nacho. ¿Qué hace un empresario? Claro. A usted no le subo porque le toque subir a esa base que es la que me produce. Sí, entonces, claro. Qué pena. ¿Quieren sostenerse? Usted decida, José. Usted se queda por lo mismo lo que yo le estoy dando. No le puedo subir más porque le toque subir a los otros y ahí se me fue todo el presupuesto. Y puede ser. Muchos empresarios lo van a hacer. Eso es cierto, pero tarde que temprano entonces se va a ir igualando toda la gente por lo bajo. Indudablemente en ese escenario. Eso es lo que le estoy poniendo. Todo ese es el panorama. Se va a igualar por lo bajo. Ese es el panorama. Más que le van a aumentar sus impuestos, más una cantidad de factores que se van en detrimento de eso. Aunque también, Nacho, pues hay que notar que los productos también se incrementan, porque obviamente hay que recoger ese producto que se está... Usted le pegó, van 2 veces, Duero, y está violento.
La segunda, listo. Segundo Entonces, ¿qué puede pasar con la inflación? Bueno, entonces se subimos dispara, salarios claro. en el 20. Sé que este año tengo que pagar, entonces Inflación al más 25. impuestos. Entonces yo ya no subo el 20 en mis productos, lo subo mucho más. Sé que la gasolina va para arriba, entonces yo puedo incrementar mi producto en un 30 o 35, No un va a ser 40%. descontrolado. Ahí se va el asunto, es bien complejo, porque entonces un empresario no se quiere quebrar y no quiere despedir a toda su nómina. ¿Cómo va a ser esa cadena, José? Bien compleja lo que se nos viene. Esperemos que sea a favor de la economía y que el país siga creciendo en este sentido, porque Volveremos inflación, a vivir, entonces, destrucción de empleo, grave. Volveremos a vivir entonces lo que vivíamos antes de llegar al año 2000, Nacho. Eso era lo que vivíamos. Inflaciones del 20 y tanto, del 30 y tanto %, y obviamente todo subía el 1 de enero, el 20 y tanto y el 30 y tanto % a nivel nacional. Creo que esta conversación suya y mía hizo acalorar a doña María Andrea. Prendámosle el aire acondicionado, se preocupa, tranquila. Panorama mundial, bien complejo. Ratas, qué cosa tan tremenda. Y yo no sé si eso es de un mandatario, me queda la duda de una persona que quiere ser presidente de este país, que está apuntando con toda su energía a hacer esa labor. No sé cuál es su narrativa, realmente es una narrativa de Twitter, cómo funciona el área de comunicaciones de la alcaldía, y a veces uno no lo entiende. Genera esto y genera unos impactos mediáticos gigantescos en el resto del país. Desafortunadamente, cuando uno se pone a mirar ya y se mete uno en los comentarios, en todo lo que dicen, ahí es donde uno dice, ¿será que sí le está funcionando esta línea narrativa al alcalde Daniel Quintero? Gran signo de interrogación. ¿Y cuándo se va a resolver? A futuro, cuando él se lance a la presidencia, en todas sus aspiraciones. Ahí es donde vamos a ver si toda esta narrativa le funcionó. ¿Qué fue lo que dijo María Andrea? Nacho, mire, como un mecanismo de defensa podríamos interpretar, dijo Daniel Quintero, calificó de ratas a quienes cuestionan la entrada en funcionamiento en la fecha de antes del 30 de noviembre de Hidroituango. Ayer escribió, tarde de la noche, un tuit donde dijo, abro comillas, las ratas quieren que se caiga Hidroituango, que corramos como ellos, que cambiemos diseños y hagamos más las cosas para igualar nuestra suerte a la de ellos. Recordemos que antes que fuera alcalde, pues también se había presentado en el Consejo de Medellín con un queso manifestando que había unas ratas, precisamente pues detrás de un queso manifestando que el queso que ya le llevaron al era Consejo. EPM. Así es. Mire, Nacho, ¿por qué salió con este calificativo? Porque se han dado varias fechas que no se han cumplido. En febrero el gerente dijo que se iba a encender la turbina número 1 el 26 de julio, luego el 26 de julio se dijo que el 15 de octubre y que el 20 de octubre también la segunda, y pues ya estamos en una fecha bastante encima del 30 de noviembre, que es la fecha bajo el cual se adquirió el compromiso con la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y ante esto también, pues frente a lo que se ha dicho desde la Gobernación de Antioquia, que no conocen cuál es la fecha, cuál es el cronograma de entrada en funcionamiento. También vemos, Nacho, que sí hay un cambio de discurso, porque fíjese que el alcalde de Medellín pues también había manifestado que sí iba a entrar en funcionamiento antes del 30 de noviembre, se sostiene en esa fecha, pero no dice cuál. Luego dijo que iban a hacer caso pero a fechas que obedecieran a los técnicos o ingenieros y no a fechas políticas. No obstante, cuando daban la fecha del 26 de julio, mucho antes del 30 de noviembre, pues parecía más bien una fecha política, y la misma del 15 de octubre. Pero usted acaba de decir algo, el término ratas pues es bastante explosivo, y más si viene de un mandatario que por supuesto tiene que manejar, digamos, el diálogo con quienes están de acuerdo con él y quienes no están de acuerdo con él. Me quedé sin entender eso, porque es que todo el mundo quiere que eso se prenda. Todos. La oposición, la no oposición, los cercanos, los amigos, los enemigos, todos quieren que eso se prenda, Nacho, porque a partir del 30 de noviembre, primero, cambio de contratista, que ni idea qué va a hacer, hablé esta mañana con alguien pues para contarles a usted, y me dice, vea, ¿saben qué? Sí la van a prender, y va a ser en noviembre. No hay fecha, pero yo estoy casi seguro, es una de las personas que más conoce eso. De hecho, estuvo aquí sentado alguna vez, ni me acordaba de él, hablándonos del tema. Fue invitado aquí de la primera y me decía, no, sí la van a prender y sí van a funcionar. Le quedaba la duda y me decía, ¿yo cómo voy a aceptar un contrato sin saber qué hay en las 5, 6, 7, 8? La 1, 2, 3 y 4, ese pabellón se organizó, se limpió, está, ¿sí o no? Pero de ahí para adelante, ahí usted tiene tablas, cosas tiradas, eso está en un caos completo. ¿Cómo se mete una empresa
a recibir este negocio sin saber lo que hay allá. Él le generó muchas dudas, me dice, me genera muchas dudas ese nuevo contratista sin saber en qué se está metiendo, ¿sí o no? Pero me decía, ¿va a funcionar? Sí va a funcionar. Me queda la duda de ese término que utilizó el alcalde, porque pienso que todos los antioqueños queremos que eso Y por supuesto, arranque. estamos de acuerdo también, creo que todos los antioqueños y Colombia, en que queremos que entre a funcionar con toda seguridad. Eso también insiste el alcalde Daniel Quintero, que inicie a funcionar con toda seguridad. Sobre eso también insistió el gobernador de Antioquia. Pero querer que entre a funcionar en las fechas adecuadas para que no impongan un impuesto a EPM, pues eso ya es otro asunto, y por eso pues me parece que el calificativo ratas es Gravísimo. exagerado. Sería un golpe de gracia esa multa tan impresionante que le pondrían a EPM. Un Serían golpe algo así muy como duro. 700.000 millones de pesos, si no me Muy equivoco, Nacho. duro, deja Y- muy frágil a EPM. Bueno, José, ¿qué decir usted con sus comentarios? Nacho, que quienes fueron oposición hasta hace poco no estaban tan convencidos o querían tanto, entre comillas, que el proyecto arrancara. Hasta hace algún tiempo no lo querían, quienes eran oposición, que ya no lo son. Hoy por hoy ya sí. ¿De hoy quiénes hoy- hablas, José? De quienes estaban en la oposición. ¿Quiénes estaban en la oposición? El presidente Gustavo Petro y parte de... Isabel Zuleta, la senadora. Isabel Zuleta, por ejemplo. Ellos Sí, no lo querían querían que eso arrancara. Ellos De no lo hecho, el querían. mismo Petro lo dijo públicamente. Hay que es ver si real. desembalsamos. Hay que ver si esto hay que Eso es desembalsar. real, obviamente. Sí, claro. Obviamente. Y entonces ahí es donde uno no entiende las palabras del alcalde Daniel Quintero. Porque es que cuando se refiere así, los trata así, quienes en realidad querían eso eran unas personas que hoy por hoy son, entre comillas, cercanos a él. Muy bien, cambiemos de tema y vámonos para el orden público. Y es que en el Nordeste realmente la situación está bastante compleja. No sabemos, o diría uno, seguiremos con este flagelo del narcotráfico. Se da de cuenta de todas estas rentas ilegales que en este territorio se está presentando todo este desorden. Dube. Nacho, mire, pues es bastante delicada la situación que se vive en el Nordeste y, como usted lo indica, otros lugares del departamento. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pues informó que le había pedido ya ayuda al gobierno nacional, incluso desde que estaba el anterior presidente Iván Duque. Él venía adelantando algunas gestiones para que hubiera un momento de pie de fuerza allí en estas zonas del departamento donde se vienen incrementando los homicidios. Dice el gobernador que desafortunadamente ni en el gobierno anterior ni en este gobierno pues han tenido eco esas peticiones, porque dice él que definitivamente ya se reunió con este ministro de Defensa, incluso se le envió el mensaje al presidente Gustavo Petro, pero que el departamento no tiene cómo más mandar hombres y más fuerza pública, especialmente en el Nordeste, y que hace pública la situación para que la ciudadanía se entere de lo que está pasando. Esto dice el gobernador. No pudimos lograr ese reforzamiento, ahora hacemos y hago pública la solicitud, porque indudablemente no solo en estos últimos días, sino desde el comienzo de este año hemos tenido un incremento de los homicidios y de las actividades criminales en el Nordeste evidente. Hoy tenemos en Remedios el segundo municipio con más homicidios del departamento. Es clarísima la necesidad de una mayor presencia y una mayor acción de la fuerza pública. Y continuamos con Dube. Nacho, mira, hay otra noticia que surge hace algunos minutos y tiene que ver con un llamado que hace la Defensoría del Pueblo, precisamente pues, al Gobierno Nacional, para que ponga sus ojos en el municipio del Bagre, incluso el Gobierno departamental, porque de acuerdo a algunas declaraciones que ya escucharemos del señor Defensor del Pueblo, pues dice que al parecer habrían 12 menores de edad que habrían sido reclutados por allí grupos armados ilegales que están operando en el municipio del Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. 12 estudiantes de un colegio. Le solicitó 23 entidades que hacen parte de una comisión para la prevención pues, de este tipo de hechos, que se reúnan pronto y que evalúen la situación. Dice el Defensor del Pueblo también que en esta región del departamento se vienen presentando desplazamientos de algunos jóvenes porque sus padres, muy temerosos de lo que está pasando con el reclutamiento de estos menores, los están sacando para donde familiares y amigos que viven en Medellín o en otras regiones del departamento para evitar que los grupos ilegales los estén reclutando. Y además señaló que el comercio y muchas instituciones vienen siendo víctimas de la extorsión por parte de estos grupos. Esto dice el Defensor del Pueblo.
En uno de los corregimientos en donde actualmente hay una disputa de 2 grupos armados, conocimos que 12 menores de edad de un colegio fueron reclutados recientemente por un grupo armado. Y podrían ser muchos más casos. Sin embargo, por el temor a represalias de los grupos armados, las comunidades no se atreven a denunciar ante las autoridades. Los padres y cuidadores retiran a sus hijos de los centros educativos y los mantienen en sus casas, o los envían a vivir con parientes a otros lugares, o sencillamente se desplazan. A esta situación se suman las extorsiones contra comerciantes y la comunidad, las constantes restricciones a la movilidad en donde se imponen horarios de desplazamiento, retenes, control de vehículos y el control social. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Probablemente estas leyes del gobierno en la actualidad, diciendo sobre los plásticos de un solo uso o de una utilización, a mí me parece maravilloso. Cuando uno a veces va a algunas regiones del Caribe colombiano, es impresionante cómo los desperdicios en las playas y en tantos lugares. Pero resulta que es una industria que se mueve fuertemente. José, ¿en qué va esto? Vea, Nacho, es una industria que crece mucho en el país. Las exportaciones en años anteriores han sido bastante altas. Imagínense que en América Latina las exportaciones desde Colombia crecieron un 37.6% en los primeros 8 meses del año. 37.6%. A nivel internacional, las exportaciones ascienden a 253 millones de dólares en lo que va del año en general al mundo. 253 millones. ¿Cuáles son los principales destinos de nuestras exportaciones? Estados Unidos, Ecuador, Perú, México, Alemania, Venezuela, sobre todo los países vecinos. ¿Qué hay de interesante frente a este sector? Que hace poco se realizó una rueda de negocios. Se tienen expectativas de negocios que bastante considerables. Se hicieron con 47 empresas colombianas, 16 compañías internacionales, se hicieron más de 165 citas y es un sector que, aunque uno no lo creyera, se mueve bastante, Nacho. Muy bien. Hoy, a propósito de esto, vamos a tener un invitado bastante especial, el doctor Rodolfo Correa, secretario de Agricultura. Veamos esta nota. Y la Secretaría de Agricultura, en cabeza de Rodolfo Correa, crearon el Comité Departamental para fortalecer la industria del cannabis en el departamento, estableciendo una sólida red de negocios. Según el ICA, en Antioquia hay más de 1.400 pequeñas y medianas empresas dedicadas a esta industria. Este comité permitirá también que proyectos relacionados con el cannabis medicinal e industrial participen en los fondos de financiamiento en innovación, ciencia y tecnología. Amanece, mi negro. ¿Usted qué ha hecho, pues? Usted no está yendo a Centro de Día. Los habitantes de calle no son extraterrestres, ni brotan de la tierra. Son personas de todas las condiciones. Pudiera ser mi hijo, pudiera ser yo, pudiera ser usted, que esté habitando en este momento la calle. Se calcula que hay más de 8.000 personas hoy en Medellín, en los andenes, en los parques de nuestra ciudad. Producto de la pandemia, de la pobreza, de la violencia intrafamiliar, del consumo de psicoactivos, de la migración hacia Medellín. Estas son seres humanos. Estas personas merecen todo el respeto, pero también nos tenemos que preguntar qué está ocurriendo, que se están volviendo paisaje en la ciudad, que se va naturalizando esta situación y esto no puede ser. Y por eso nosotros estamos diciendo, hay que recuperar en Medellín toda esa política pública, avanzar en todo el sistema habitantes de calle que hemos tenido en esta ciudad. Como el caso de Telasco, que está acá en el atrio de la Iglesia del Sufragio de Boston. Hay cientos de personas, hombres y mujeres en la ciudad, que no quieren estar en la calle, que no nacieron imaginándose ni han querido desde niños estar en la calle, porque tiene muchas causas, pero sí estoy convencido que hay que hacer varias cosas, entre ellas, una, volver a recuperar el sistema de habitantes de calle que ha tenido la ciudad de Medellín durante décadas, y es comenzar desde los barrios, desde la prevención, volver a estas personas a que vayan reconstruyendo su proceso de vida, volver a tener unas granjas productivas homogéneas para que ellos vayan
teniendo la relación con sus familias y vayan avanzando en sus competencias y vayan deshabituándose al consumo de drogas que en la mayoría de casos lo tienen. 2, hay que volver a fortalecer lo que se llama el centro día o atención básica, en donde estas personas tengan un acercamiento a su baño, a su autocuidado, tener mucha cercanía con las psicólogas, con los médicos y que se sientan personas, que creo que esto se ha venido desfortaleciendo en la ciudad de Medellín. 3, hay que hacer un acercamiento desde tempranas horas de la mañana con estas personas en la calle, convenciéndolas, trabajándolas, acercándose para que vayan a la oferta de los centros días y a toda la oferta del sistema de habitantes de calle. 4, hay que aumentar el número de granjas productivas, granjas donde ellos recuperan su tejido familiar, pero también empiezan a estudiar, a desintoxicarse, a deshabituarse y vuelven a aprender un oficio que los pueda conectar con la escuela para la inclusión y los vuelva a conectar con las oportunidades laborales. 5, no les demos limonas a los habitantes de calle. Esto no ayuda, esto por el contrario los mantiene y los habitúa a que sigan permaneciendo en el consumo y en la mendicidad. Tenemos que recuperar los programas, los proyectos, tiene que haber un trabajo muy relacionado, interinstitucional, con las organizaciones sociales, con la pastoral social, con los empresarios. Todos tenemos que trabajar para que esta situación tan indigna, tan dolorosa, no siga ocurriendo en la ciudad. Continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. José, ¿qué está pasando con el SOAT? Nacho, ¿qué está pasando con el SOAT? Que está exageradamente caro, especialmente para los motociclistas. Los motociclistas hoy ya están de protesta a nivel nacional, están de marcha, de paro como consecuencia de los altos precios en el valor del SOAT. En algunos casos no les venden el seguro y obviamente eso tiene, entre comillas, una razón lógica, y es que la accidentalidad es muy alta. Como la accidentalidad es muy alta y son muy pocos los motociclistas que compran el SOAT y muchos los que no lo hacen, entonces los buenos o los responsables, los que compran, están pagando por los irresponsables que no compran el SOAT. Las cifras son impresionantes, Nacho. En el país se dice que hay casi 8 millones de vehículos que circulan sin SOAT, de ellos la gran mayoría son motociclistas. Recordemos que en Colombia hay más de 10 millones de motos en circulación y hay un amplio porcentaje de estas motos que circulan sin SOAT. Entonces los pocos que compran el SOAT están pagando por ellos y por cada moto, por cada una o cada dos motos que no compran SOAT. Obviamente, la invitación. Nacho, Duber tiene... Espera, ya antes de meter con la invitación. Ojo. Están haciendo el robo mayor en redes sociales, en páginas que no existen. Yo se lo vendo, yo soy representante de tantas empresas de SOAT. Se volvió ya un robo a mano armada. Han caído gran cantidad de incautos que llegan, se meten, lo hacen por WhatsApp, si les contestan, tranquilo, revise el RUN dentro de un ratico, mañana, pan. Y resulta que su platica se perdió. No hay como comprar eso en los puntos confiables, Sí, pero el problema es que ya no los están vendiendo. Es que ese es el dilema, lo que dice José. ¿Cuál es la solución suya? No, es sencillo, Nacho. Lo que pasa es que, o sea, la irresponsabilidad no tiene por qué pagarla la persona que es responsable, que es juiciosa, disciplinada, que ahorra durante todo el año para comprar su SOAT. Pues da pesar decirlo, pero entonces, si es tan irresponsable para salir y movilizarse sin SOAT, si se accidenta, pues que no lo atiendan. ¿Qué se va a hacer? ¿Usted qué opina de Nacho? Oiga, aquí me están saliendo en este programa unos, pero tremendo. Ayer del doctor Alarcón con todos estos migrantes de nada. Nacho, es una cuestión de responsabilidad ciudadana. Si yo sé que me estoy movilizando en una moto y no tengo SOAT y no debo salir, pues ¿por qué lo hago? Es un hecho irresponsable. Yo sé, eso está Nacho, bien, pero el deber ser es atenderlo. Nacho, sí, es cierto, el deber ser es atenderlo. Pero también es cierto, si la persona es tan irresponsable y no hace nada por adquirir el SOAT y se está pegando, no, es que me atienden y me atiende ese fondo de responsabilidad colectiva que hay. Entonces, todos claro, no lo siguen comprando, no lo siguen pagando y los juiciosos siguen llevando de la rumba y con los costos. Se le va a volver esto una papa caliente a este gobierno.
bien complejas. Lo que pasa es que, Nacho, lo que se hablaba en Pero algún no es un momento, también problema pagarle solo a de la este gobierno, es EPS viejo. el tema de ese SOAT. O sea, si uno paga una EPS por su tema laboral, pues, y si tiene una motocicleta, súmele un porcentaje adicional y que sea esa misma EPS quien le responda en caso de alguna eventualidad. Pero es que también nos complicamos, por un lado pague una cosa, por otro lado la otra, el tema es, no, pues unifiquemos esto y miremos Vean, a ver. Nacho, y Egan Bernal, ustedes saben, el ciclista colombiano, se metió en la polémica y trinó frente al tema. Si quiere, veamos lo que trinó Egan Bernal frente a la situación de los moteros y la venta del SOAT y el costo del mismo. Bueno, yo la verdad ahí no lo leo. Dice José, es imposible que le pongan a pagar una barbaridad por el SOAT a las motos, cuando muchas de esas personas la utilizan como medio de trabajo. ¿Cuántas personas de estrato 1 y 2 van a poder pagar más de 1 millón solo por el seguro, sin contar el resto? ¿Cuánto vale el SOAT, José? ¿1 millón? Sí, están cercanas a esas cifras. En el caso de las motos. más. Es mucho más costoso el SOAT de Vea, una moto eso- que el SOAT de un vehículo de 4 Usted dice ruedas. que no, yo digo que sí. Que sí, Papa que- caliente. Entonces el incremento de la gasolina, el incremento del SOA, no lo consiguen, tanto que trabajan en Rappi, entonces en Uber, en esto, que ese es su sustento, repartir periódicos, mercado. ¿Qué cosa? Cada vez los costos más altos. El gobierno nacional, para tratar de apaciguar, recuerde que en una primera reunión sugirió que el tema de los combustibles, en el caso de las motos, ante el incremento de la gasolina, lo podían ver reflejado en el pago del SOAT. Pero ahí es donde me parece que el gobierno nacional, desde el Ministerio de Transporte, Minas y Energía, se están enredando con ese tema. Bueno, señora María Andrea, Señor. ¿qué pasa? 500 predios y más de 700 de forma parcial con el metro. Eso nos lo dijo aquí más o menos el gerente, Nacho. que ahí nos lo publicaron en todo el país, todos los medios del país. Nos cogió la noche, dio la primicia, gracias a Uber. Es una gran cantidad, Nacho, de predios que deben de comprar el distrito de Medellín para poder dar paso a las obras civiles del metro de la 80. Pues mire, en total son 582 predios que deben comprar en forma total y 722 en forma parcial, es lo que requiere este proyecto. Había preocupación por los propietarios de estos lugares en cuanto a cuánto les iba a valer. Digamos, José, que esto se podría decir que es como un tipo de expropiación. ¿Cuánto le van a pagar? Debido a que se debe priorizar un proyecto que es para la ciudad. Sin embargo, pues hay que recordar que la alcaldía de Medellín logró que sea la lonja inmobiliaria en La lonja de compañía, propiedad raíz. la lonja de propiedad raíz, gracias José, en compañía con la EDU, quien visitara casa a casa, Nacho, para darle la tranquilidad a los propietarios de cómo iban a hacer el avalúo y cuánto les va a valer. Nacho, son entonces unos más de 1.200 predios, llevan 200 visitas. El tema va para largo porque la gente tiene que quedar pues como tranquila con el asunto. Óigame, don Duber, en noviembre, ¿qué va a pasar en noviembre? En noviembre, Nacho, pues se van a encender los alumbrados. Ahí tengo 2 de noviembre. Ah, no. Tiene una de noviembre, señor. no me diga. La del La predial. del impuesto Los que es- no han pagado esta última trimestre que más aprovechan plata. para que Primero la primera. porque los intereses son altísimos. Sí, señor. Pues buenas noticias, Nacho. En algún momento el alcalde Braulio Espinosa nos había anunciado que se iba a encender la Navidad en el municipio de Envigado, más temprano que en el resto del municipios del Valle de Aburrá, para poder disfrutar mucho más de la Navidad. Pero pues no nos había dado una fecha muy exacta. Ya dice el alcalde que el encendido se hará el 11 de noviembre exactamente. Casi un mes antes que en Medellín. En Envigado, sí, señor. Y entre Casi un mes y antes que en entonces, Medellín. ¿Y ustedes qué? ¿Han averiguado qué pasó con Encanto? Sí, Toda la señor. vuelta. Mañana hay Nacho, noticias. mañana hay noticias. Mañana le dicen si sí o si no. No, Nacho, es un hecho. Eso es De- un de, hecho. de hecho, ayer la directora, la vicepresidenta de comunicaciones de EPM nos manifestaba que mañana nos van a encantar con el anuncio de, Entonces sí es un hecho. del Muy alumbrado navideño. Ah, bueno, entonces. Entonces, José, pagar ¿te da esa predial primicia? y alumbrados en noviembre. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. ¿Algo más? El predial, no, que Nacho, hay buenas noticias para la ciudad porque desde precisamente la alcaldía de Medellín, desde el distrito, se está hablando de que están muy juiciosos los antioqueños, mejor dicho, los medellinenses más bien, en ese pago del impuesto. Queda un trimestre, pues el final, ya se comenzó a distribuir lo que es la facturación final, pero dicen que el recaudo ha sido bastante alto y esto permitirá pues obviamente avanzar en las obras. Esto nos dice. No tenemos. Ahorita, Nacho, les muestro cuánto es el recaudo. Hablemos de la implosión del edificio, si es tan amable.
Nacho, el lunes en el Consejo de Gobierno, el alcalde de Medellín había comprometido a la directora del DAGRET, Laura Duarte, con el propósito de que ayer martes se debía conocer la fecha de implosión del Continental Towers. Hay que decir además que hoy, Nacho, se están cumpliendo 9 años desde la tragedia de Space, desde que en el DAGRET se recibió esa llamada al 123. Pero casi una década después, digamos que se está repitiendo la historia, porque recordemos que a Space y a Continental Towers la construyó la misma constructora, hoy ya liquidada. ¿Qué sucede con Continental Towers, Nacho? Mire, pues en el informe que se había enviado a la alcaldía de Medellín, fue desde ahí donde se requirió que la demolición tendría que ser de forma inmediata, de acuerdo a esa resolución expedida por el distrito, pero ayer no se conoció la fecha. Pero adicional a esto, Nacho, recuerde que también hay una gran cantidad de personas afectadas, unas 140 familias que tuvieron que desalojar Interclub. Pues a través de redes sociales, una de las propietarias que fue desalojada al Interclub por temas de seguridad, manifestó la inconformidad porque aseguró que Atila Implosiones, que es la empresa responsable para poder ejecutar esta demolición del edificio, pues ella manifiesta que Atila no se comprometió con una fecha de implosión y que este tema, Nacho, podría durar hasta 6 meses y que incluso los propietarios de Interclub están viviendo con 455.000 pesos, que es el subsidio que le están entregando mes a mes, que ellos solamente sacaron ropa para 10 días y pues que están viviendo una calamidad y que necesitan que les den una fecha rápido. Desde el DAGRET, Nacho, nosotros consultamos y me dicen que todavía no tienen cronograma, que esto lo tendrá que dar a conocer Atila, pero para hacer esta implosión también tienen que contar con el Ejército Nacional y en el Ejército nos confirman que ellos no han recibido ninguna solicitud. Lotería de Medellín hay que comprarla todos los viernes. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. José Gil, ¿cuál es el pacto de tarifas, de su reducción? El pacto por la justicia tarifaria, como lo denomina el gobierno nacional, ¿Pero Nacho. en qué? Reducción de tarifas, Nacho, reducción que van del 4 al 8% de energía. Ah, eso, porque usted pacto de reducción de tarifas de peajes, por ejemplo, esa sería muy buena, ¿sí o no? Pero en este momento la gran preocupación en lo que tiene que ver con el tema es el de energía, Nacho. O sea, nadie se está quejando por el alza en las tarifas de agua, ni de telecomunicaciones, ni de, nada, de peajes no. A esta altura del año tampoco. Afinia dijo que no se le montaba eso. Afinia dijo que no, son 82 empresas, Afinia no, y genera preocupación sobre todo en esos departamentos donde el prestador del servicio es Afinia, pero hay 82 empresas que manifestaron que sí, 952 contratos que son renegociados o modificados fruto de este acuerdo. Y la ministra Irene María Vélez explica cuál es el objetivo del mismo, Nacho. La renegociación de los contratos bilaterales. Esa renegociación de los contratos bilaterales ha permitido afectar a más del 69% de esas negociaciones de la compra y venta de energía que se da entre los generadores y los comercializadores. Por otro lado, hemos podido también involucrar a 6 de las 11 transportadoras de energía en este pacto por la justicia tarifaria y al menos a la mitad de las empresas distribuidoras. Todo esto nos da un balance general que a nivel nacional va a impactar positivamente la tarifa en el sentido en el que percibiremos a final de este año una reducción que está del orden de entre el 4 y el 8%. ¿A qué distancia estaría el teleprompter? Queda la duda. Teleprompter aparatico que le ponen uno al frente para uno leer. ¿Qué pasó en el retiro? Nacho, ¿usted se acuerda que el año pasado se generó un escándalo en el Consejo del Retiro porque habían prestado el recinto para grabar un video que se hizo viral con Aida Victoria Merlano, sí, hija de Aida Merlano, con un alto contenido sexual? Pues mire, la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria a quien fungía como presidente del Consejo en ese momento.
porque le está presuntamente, quien era el presidente, pues habría prestado este recinto con conocimiento de el contenido de este video. Pues la situación, Nacho, se prestó para que la Procuraduría indagara sobre los tipos de las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre las cuales se dio el préstamo de este recinto, que es solamente, Nacho, para temas de sesiones del Consejo del Retiro, pero también para temas culturales, y que esto pues obviamente no representaba el ADN del municipio. Temas calientes, pero en debate. De recintos. Vamos a hacer una pausa y vamos con nuestro invitado de hoy, el secretario de Agricultura, el doctor Rodolfo Correa. Ya volvemos. Tenemos ya nuestro invitado, pero antes de eso, de presentarlo y de saludarlo, veamos este logro que es bastante importante para los productores agrícolas, agricultores de este país. Pero hoy estamos muy contentos porque por primera vez en la historia de la agricultura de Antioquia hemos logrado que una cooperativa impulsada por el gobierno departamental y las Naciones Unidas se conecten directamente desde el territorio, desde la región de Urabá hasta aquí, la plaza minorista, que es el corazón de nuestro sistema de abastecimiento agroalimentario. Hoy llegaron estos camiones, miren ustedes. Por eso estoy hoy aquí con Estefanía y con John Jairo del equipo administrativo de la Plaza Minorista celebrando este triunfo, porque hemos logrado conectar el campo con la ciudad. ¿Sí o no, Estefanía? Sí, señor. ¿Usted qué opina, John Jairo? Claro que sí, gran esfuerzo. Entonces hoy convertimos a Medellín y Antioquia en un modelo de comercio agrícola justo, no solo para Colombia, sino para toda América Latina, porque en Medellín y en Antioquia el progreso no se detiene. Por ahí muchas personas me dicen que si alguien hizo una buena revolución y bastante interesante en la Secretaría de Agricultura de nuestro departamento, es nuestro invitado, el doctor Rodolfo Correa, a quien le doy una muy cordial bienvenida. Nacho, muchas gracias por la invitación, un gusto y un saludo aquí al equipo de la mesa y por supuesto a todos los televidentes. Sí, hemos hecho una gran revolución y estamos cambiando la historia de la agricultura de Antioquia, porque eso es lo que tiene que hacer un servidor público, llegar a transformar la realidad. ¿Por qué arranqué con este video? Porque esto es histórico. O sea, ¿qué es lo que hemos vivido? Hombre, el campesino llega y saca la puerta de su finca, saca los productos, ahí se lo recoge un chivero. Ese chivero ahí se lo lleva al pueblo. En el pueblo llega otro y ese se va para el otro hasta la... Y hay una cadena de intermediación, porque esto es un hito, y ya con una empresa absolutamente seria, como es Coordinadora. ¿Qué pasó ahí? Hombre, Nacho, resulta que a los que atacan la empresa privada, este tipo de cosas son los mejores argumentos para decirle que en Antioquia hay empresarios grandes que se preocupan por el bienestar de todos. Coordinadora es una empresa con una altísima responsabilidad social, un gran compromiso con Antioquia. Y cuando Coordinadora Mercantil se dio cuenta de que estábamos haciendo esto tan importante por los agricultores del departamento y que estábamos tratando de conectar al pequeño productor con el pequeño comerciante de la ciudad de Medellín, inmediatamente se ofreció a ser parte de este sistema. Y yo quiero agradecerle mucho a esta empresa, que es sinónimo de tradición, de compromiso social, porque estamos demostrando que sí es posible unir al pequeño con el grande a través del Estado y por medio de la universidad. Entonces, esto es un gran triunfo, porque no por el hecho de que sean pequeños productores significa que no tienen la oportunidad de juntarse con los grandes para compartir la experiencia, para compartir la gran gestión que estas compañías antioqueñas tienen. Y esta es una prueba, Nacho, de que trabajando unidos sí es posible, que vamos a lograr transformar este país el día que acabemos con los discursos de odios, de división de clases, y aprendamos a trabajar los ricos, los pobres, los de la clase media, todos para vivir mejor. Yo creo que esto es una prueba de que nos debemos unir es contra la pobreza, no para acabar con la riqueza, porque quienes son grandes empresarios han mostrado toda su voluntad para trabajar con los pequeños, para llevarlos de la mano
y ayudarles a crecer. Ese es el sentido. ¿Y qué hace el Estado en medio de esto, Nacho? Contribuir, ser puente, facilitar, crear modelos de conexión que permitan a la gente, siempre ese propósito superior que debe tener el Estado es servirle a la gente. ¿Cómo hacer que este proyecto sea sostenible en el tiempo, que se meta en el ADN de la cultura administrativa, de las próximas gobernaciones y de aquí para adelante? Mire, Nacho, la clave para que este tipo de programas sociales permanezcan es que no dependan del Estado. ¿Cómo así? Sí, el Estado los crea, el Estado financia su puesta en marcha, pero se los tiene que transferir a los miembros de la sociedad para que ellos hagan de esto un negocio rentable. Hoy, Coordinadora se ofrece a ser la primera gran compañía de transporte que vincula estos procesos que tienen que ser en el mediano plazo rentables. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que no se había hecho en Antioquia y lo que no se había hecho en Colombia. Nosotros fuimos donde los pequeños productores, los juntamos en una cooperativa, los formamos en cooperativismo, les dimos un centro de acopio, les dimos unos sistemas de motocarga para que los transportaran sus productos desde las veredas donde no entran los camiones por el mal estado de las vías hasta esos centros de acopio. Y ahora con esto lo que hacemos es conectarlos a través de Coordinadora Mercantil con las plazas de Medellín. Eso significa que el responsable de aquí en adelante de que esto tenga futuro es el propio productor agrupado en su cooperativa. Cooperativa que estamos financiando durante 18 meses. Nosotros, el gobierno de Antioquia, estamos pagando el gerente de esa cooperativa. Estamos pagando los profesionales logísticos que los acompañan y les enseñan a operar un centro de acopio. Nosotros, desde el gobierno departamental, con el liderazgo de Aníbal Gaviria, logramos financiarles el sistema de transporte. Y eso lo vamos a hacer durante 18 meses hasta que esto llegue a un punto de equilibrio y ellos solos puedan seguir hacia adelante. Porque tenemos dos vías en lo público, Nacho, para sacar las cosas adelante. Una es que siempre dependa la gente del Estado y entonces en ese caso, el día que cambien los políticos, se acaban los programas. Y la otra es que el Estado haga sus inversiones, fortalezca a los productores, a las organizaciones cívicas, sociales, cooperativas, y que ellas solas sigan de aquí en adelante haciendo lo que saben hacer y es su negocio. Entonces, el fortalecimiento incluye darles el capital semilla, la financiación para que lleguen a punto de equilibrio y ellos sigan rodando solos. Esa es la mejor manera de garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Usted tiene muchas preguntas, Mariana, pero déjeme remato con dos. ¿Qué pasó con los invernaderos? ¿Qué pasó con el tema del maíz? Que Nacho, yo tengo una pregunta sobre esto. Pues maravilloso. Hagan la pregunta porque... ¿En cuántos lugares del departamento está funcionando este proyecto realmente? Porque obviamente pues, somos un departamento donde en cada rincón hay producción. ¿En qué lugares determinados está la propuesta y ejecutándose ya? Bueno, le cuento, Duber, que ya estamos en 5 subregiones. Empezamos en Urabá, Oriente, Suroeste, Norte y Bajo Cauca. Son 5 subregiones beneficiarias de estas iniciativas, las 5 subregiones más productivas en materia agrícola de Antioquia. Vamos a generar cerca de 1.500 puestos de trabajo directos en este sistema y vamos a beneficiar a más de 50.000 agricultores que van a encontrar más razones para quererse quedar en el campo antioqueño. Porque, oiga, hoy uno de los grandes problemas que tenemos es que la gente ya no quiere quedarse en el campo, porque como no habían condiciones para que pudieran producir de manera rentable, entonces estaban viniendo. Hoy el gobierno de Antioquia marca un hito en el cambio de la historia de la agricultura de Antioquia porque estamos generando condiciones para que ellos se quieran y puedan quedarse en esas subregiones. Hábleme del maíz, hábleme de los invernaderos. Hombre, Nacho, les cuento que vamos muy bien. Precisamente el periódico El Colombiano acaba de sacar este fin de semana una investigación en donde llega a la conclusión de que, por ejemplo, la ciudadela agrotecnológica, que es la de los invernaderos, 10.000 metros cuadrados de invernaderos de alta tecnología en Marinilla, son pilares de la soberanía alimentaria y del sistema de abastecimiento alimentario de Antioquia. Se presentaron muchas polémicas, usted recordará con eso, porque cuando uno hace cosas distintas, entonces vienen los críticos, y qué tal que uno no tuviera pues críticos en esto, pero
hemos demostrado con absoluta transparencia la utilidad de esto. Hemos logrado darle una nueva visión a la agricultura de Antioquia, modernizándola, teniendo un altísimo sentido social de poner el Estado al servicio de los pequeños para poderlos igualar en condiciones para competir en el mercado, que es fundamentalmente, Nacho, lo que estamos haciendo. Y de otro lado, por lo que me pregunta usted qué es el proyecto de maíz, le cuento que ya lo inauguramos, que ya está en marcha este proyecto, que estamos agrupando 1.500 agricultores de Caucasia y de Yondó, municipios muy afectados por la violencia, y allá vamos a transferirles maquinaria de punta, traída de Estados Unidos y de China especialmente para nuestros campesinos. Eso es muy importante, que ellos sientan que también pueden tener tecnología de punta para poder producir más y mejor, y a ver si logramos quitarle a la violencia los jóvenes que están atrapando por falta de oportunidades. Creo que ese es el papel fundamental del Estado, Nacho. María Andrea, usted tenía una pregunta. Muchas. Bueno, bien pues. A ver, María Andrea. Pero, secretario, usted nos está hablando, y en las oportunidades anteriores que siempre ha venido, nos habla acerca de por qué se incrementa el costo de los alimentos. Cada vez, digamos, hay un factor diferente, pero usted ahora nos habla de una tecnología, precisamente con lo que se quiere hacer es hacer más eficiente el cultivo y pues toda la cadena de producción. Pero ¿qué explicarle a los antioqueños y antioqueñas que se siguen acercando a las plazas de mercado? Y lo hablábamos esta semana acá, un mango Tommy está carísimo, hay unas frutas pues que se salen ya de nuestro alcance, y usted ha hablado muchísimo de seguridad alimentaria. ¿Qué se puede hacer, secretario, para darle un freno a eso, digamos, desde el departamento, o definitivamente estamos a expensas de lo que pasa en el orden internacional? Efectivamente, estamos dependiendo absolutamente de lo que sucede en el orden económico internacional, María Andrea, porque nosotros tenemos una altísima dependencia en el suministro de insumos de otros países. Ya lo he dicho en varias oportunidades, el 42% de nuestra urea, que es el principal fertilizante, venía de Rusia y Ucrania. Entonces, imagine usted la tensión que hay hoy en el suministro de estos fertilizantes. Adicionalmente, hay otro detalle que la gente tiene que tener muy en cuenta. El precio de los alimentos va muy atado al precio de la gasolina. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la gasolina con la comida? Todo. ¿Por qué? Porque mire, primero, la maquinaria con la que se trabaja el campo funciona con gasolina. Segundo, los camiones y los medios de transporte que se utilizan para llevar los alimentos desde la finca hasta el centro de acopio y del centro de acopio a las plazas requieren gasolina. Entonces, el precio de la gasolina es determinante en el precio de los alimentos, porque en la medida en que suba la gasolina, pues va a subir el costo del transporte de los alimentos. Hoy, por ejemplo, yo le puedo decir, una investigación que acabamos de hacer con las Naciones Unidas, que incide tanto esto, que se estima que el 46% del valor de un tomate lo constituye el transporte. Es decir, casi la mitad. Casi la mitad de lo que vale un tomate es por lo que vale traerlo hasta la mesa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese precio de la gasolina. Y hay que tener mucho cuidado con la reforma tributaria, que no vaya a ser que por ponerla María Ramos, la embarramos. Es decir, que tengamos todas las buenas intenciones para ayudarle al campesino, para ayudarle al pequeño productor, pero con estas medidas que deben ser muy bien calculadas y muy responsablemente del gobierno nacional, no vayamos a hacerle un daño a todo el sistema alimentario y, por supuesto, a la canasta familiar. Secretario, como usted lo menciona, eso es preocupante, pero obviamente a futuro, porque el combustible estaba congelado y el combustible va a empezar a subir. O sea que los alimentos van a seguir subiendo en esa medida. Efectivamente, van a seguir subiendo. Pero yo creo que más allá de hablar de que en Colombia exista una tasa de subsidio a la gasolina, yo creo que es que deberían ir a quitarle los impuestos a la gasolina, porque cerca del 24% de la estructura del precio de la gasolina son impuestos. Entonces, si nosotros queremos que no suba la comida, que no suba la inflación, quitémosle los impuestos a la gasolina. Lo que pasa es que cuando uno ya está en el gobierno, se da cuenta que una cosa son las promesas de campaña y otra cosa es la responsabilidad que se tiene con la economía, y esa responsabilidad es del gobierno. Por eso, mucho cuidado con lo que se dice en un momento
porque eso debe ser compaginado con lo que se puede hacer cuando uno está en estos cargos, en donde tiene que actuar con la realidad, con prudencia, con seriedad y con equilibrio. Yo siempre he dicho, José, que un gobierno, cuando uno está en un gobierno, uno no debe ser ni de izquierda ni de derecha. Uno tiene que ser de la gente, de las necesidades de la gente. Y lo que hemos demostrado durante todo este tiempo en la Secretaría de Agricultura es que tenemos la capacidad de actuar con independencia de las ideologías y resolver problemas, que es lo que quiere la gente. Secretario, ¿quién dice usted es de la gente? Sí, de la gente. A ella le sacamos la conclusión, ni de allá ni acá, ni de izquierda ni de derecha. Rodolfo Correa es de la gente, el secretario de Agricultura. Secretario, ¿cuál es el producto que está hoy más costoso para los antioqueños? Hombre, hoy la carne de res es uno de los, digamos, elementos más caros de la canasta familiar. El propio Fedegan ha dicho que hay una gran especulación alrededor del precio de la carne, porque ya no debería estar tan cara. Es decir, hay algunos que están abusando y están poniéndole un precio que en la estructura no tiene. Los que suben y nunca la bajan. Exactamente. Secretario, y por ejemplo, qué pena, la leche. ¿Por qué la leche está tan costosa? Porque viene la vaca. Y si la carne está cara, pues la leche está más. Esa sale como... Hombre, vea, la leche está cara porque es que resulta que en la estructura del precio de la leche está, por ejemplo, lo que le vale al productor lechero la fertilización del pasto. Uno, entonces, el fertilizante del pasto incide en el costo de la leche. Dos, el valor de los concentrados para alimentar al animal, porque no solo la vaca no solamente come pasto, come sal, come concentrados de maíz, y entonces ahí viene otro punto importante. Resulta que en Antioquia importamos el 85% del maíz que consumimos. Luego, si usted tiene un dólar a 4.600 pesos, entonces eso va a impactar directamente la estructura del precio del litro de leche. Con un dólar a 4.600 por la economía colombiana es muy difícil de sostener y los precios son muy difíciles de sostener. Por eso, cuando se estaba dando esta gran discusión acerca de qué se debería hacer con la agricultura en este gobierno, desde la Secretaría de Agricultura le mandamos al Ministerio una ruta, que es la que hemos venido implementando en Antioquia y que consideramos que es el camino para resolver los problemas del agro colombiano y de los altos costos de la canasta familiar. Ojalá que nos escuchen, ojalá. Secretario, ahora que se metieron por el tema de la carne y los animales, me parece importante meterme por ahí para hablar acerca del acuerdo al que llegó el Ministerio de Agricultura con Fedegan, precisamente para poderle comprar 3 millones de hectáreas. ¿Cómo está el departamento de Antioquia en cuanto a ese inventario de tierras que en ese momento pues, podrían venderse y que podrían ser productivas? Bueno, mire, Antioquia tiene 3 millones de hectáreas en total aptas para el desarrollo de la agricultura. Sí. De esos 3 millones nosotros estamos utilizando apenas para el sector agrícola cerca de 300.000, muy poco. 10%. Y estamos utilizando cerca de 600.000 para el tema de ganadería. Okay. Entonces, respecto de esta oferta que hace el gobierno nacional para la compra de las tierras a los ganaderos, nosotros la vemos con muy buenos ojos. Creemos que ese es un buen camino para hacer una reforma agraria, para hacer una transformación agraria. Porque, evidentemente, para poder hacer eso no se pueden violar las reglas del mercado. Nosotros no creemos en que la expropiación sea la ruta para mejorar la economía. Hay que respetar la propiedad privada y creo que negociar y transar en términos del valor del mercado es muy importante para garantizar que la economía colombiana siga siendo una economía libre y que se respete esa propiedad. Entonces, muy bienvenida la iniciativa. Este es un gobierno que ha venido demostrando que se puede encontrar el punto de equilibrio a partir del diálogo y que evidentemente si se quiere gobernar en paz hay que hacerlo desde el centro, porque el centro es el punto de equilibrio y el centro es el que abraza a los extremos. ¿Sí? Secretario, qué pena, José. Usted ha insistido mucho que hay personas que se quieren venir del campo, que no quieren estar en el campo, pero con esta compra de tierras sí hay personas que las puedan trabajar. Hoy, María Andrea, no hay con quién trabajar en el campo colombiano.
Hoy la mano de obra escasea completamente. Hoy los jóvenes ya no quieren quedar en el campo. El gobierno está actuando bien, haciendo este proceso de adquisición de tierras. Es el primer paso. Okay. El segundo paso, ¿cuál debe ser? Un plan de repoblamiento rural. Y ese plan de repoblamiento rural tiene que implicar la posibilidad de que quienes vinieron desde el campo desplazados tengan la posibilidad de volver a sus municipios de origen, a sus veredas y a sus corregimientos de origen, pero deben ir, 1, con un proyecto de vivienda rural, 2, con un proyecto productivo, y 3, deben irse con un proyecto educativo para sus hijos. Si nosotros queremos que la gente vuelva, hay que darle condiciones para que vuelva. Mire, si usted se pone a mirar Medellín, todas estas laderas de Medellín se han convertido en cinturones de pobreza. Y esta gente, esencial y sustancialmente, gente que viene de los municipios de Antioquia. Mayoritariamente vienen de los municipios de Antioquia. Por eso nosotros deberíamos tener en Medellín, en Antioquia y en Colombia, un programa que le permita a esas familias de origen campesino que habitan los cinturones de pobreza en las ciudades, de regresar al campo. Si el presidente Petro quiere que esto funcione, tiene que garantizar oportunidades para que esas familias de las ciudades que viven en condiciones de mucha pobreza puedan volver hasta el campo. 3 condiciones, recuerde María Andrea: proyecto de vivienda rural, proyecto productivo y proyecto educativo para sus familias. Ahí está la clave. Hay que sostenerlos por ahí 3 o 4 meses, mientras la cosecha empieza. 6 meses. Si no, 6 meses. 6 meses. Explíqueme una cosa, a ver, póngame la cámara, porque estaba aquí usted como de smoking, hombre, ¿qué fue lo que se ganó? Y ya enseguida le leo el titular. Hombre, eso fue un premio que me otorgó la Junior Chamber International. Esa es la Cámara Junior Internacional, una cámara de ejecutivos jóvenes del mundo, donde se reconoció el buen trabajo que hemos hecho aquí en la Secretaría de Agricultura. El premio que me otorgaron fue el de Ejecutivo con Propósito Superior. Eso me llena mucho de alegría, porque como lo digo ahí, Nacho, lo más importante que tiene uno que tener claro aquí es que no se trata de ser considerado importante, sino probar que uno es útil. Eso es el valor de nuestras acciones. Y ahora me voy con el titular. A mí me llegó desde el 23 de septiembre y ha venido recurrentemente. El titular, publicado hoy en este medio digital: renunció el secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa. Esto lo acaban de publicar hace un rato, ¿sí? Específicamente IFM Noticias. ¿Qué tiene usted para contarnos? ¿Renunció? ¿No renunció? ¿O la chiva se la llevó IFM y nosotros nos quedamos aquí? Cuéntenos, doctor Correa, porque esto ya, mire, esto ya es de nuestro amigo Nacho Penagos. Y ya IFM lo publican, y a mí me han llegado correos por todas partes. ¿Qué hora es, Nacho? ¿Qué hora es, hombre? 6:10. Yo soy secretario, a las 6:10 de hoy soy secretario. Yo, precisamente, a propósito de eso, porque pues hay muchos rumores, quiero decirles que en los próximos días voy a tomar una decisión definitiva sobre cuál va a ser mi futuro político. Y por supuesto, Nacho, ustedes tendrán la primicia. ¿Y cuál es ese futuro? ¿Le gusta el departamento? ¿Le gusta el municipio? ¿Por dónde están esos? ¿A dónde le hacen a usted ojitos? A mí me gusta servirle a la gente. Porque usted sabe, Nacho, que yo soy un empresario. Pero esa es mi profesión. Mi vocación es ayudarle a la gente y poderle servir a este país, hombre, Nacho, a ver si salimos adelante. Porque es que no puede ser que es que no haya sino 2 opciones en este país: o la izquierda o la derecha. O nos odiamos o nos matamos. No, yo creo que hay otro camino. Yo creo que el camino no es girar ni a la izquierda ni a la derecha, sino ir hacia adelante. Y cuando uno tiene eso claro y su vocación de servicio, creo que hay que tomar decisiones y las voy a tomar. No nos equivocamos colocándolo en nuestras encuestas en el centro. Ya lo está ratificando completamente, lo ubicamos perfectamente en las que publicamos en el día de ayer, que entre otras, de la gente. Buen reconocimiento. La gente ya se acuerda de usted bastante en este. De hecho, Nacho es el que las personas que aparecen ahí en ese tarjetón y como en el sonajero, él es el que tiene mayor reconocimiento. Secretario, precisamente, ¿usted cómo recibe eso? O sea, que usted tenga ese mayor porcentaje de reconocimiento en Medellín. Hombre, yo creo que ese es el resultado de
un verbo que hemos implementado muy bien, que es trabajar, trabajar y trabajar, sin cansarnos por Antioquia. Creo que la gente reconozca el trabajo de uno es un motivo de mucha felicidad y creo que no nos vamos a cansar de trabajar por Medellín y por Antioquia. Secretario, usted está claramente dando a entender que de pronto se puede venir esa renuncia. Entonces estamos en época de balances. ¿Qué es lo más importante que usted hizo en la Secretaría de Agricultura de Antioquia? Mire, lo más importante que yo he hecho en la Secretaría de Agricultura es que dejo funcionando un sistema de abastecimiento agroalimentario que permite conectar al pequeño productor con el comercializador, eliminando la intermediación, para que al productor se le pague lo justo y para que al consumidor le llegue la comida más barata en Medellín. ¿Y hasta ahora qué le quedó faltando? Muchas cosas, todo. Queda faltando todo. Teníamos muchos deseos, hay muchos proyectos en marcha. Están las ciudadelas agrotecnológicas que se están construyendo, unas ya las construimos, otras se están construyendo. Queda también pendiente en la Secretaría de Agricultura la culminación de ese gran proyecto del Distrito Tecnológico de Maíz que estamos implementando en el Bajo Cauca. Queda mucho pendiente que seguramente ni siquiera en todo el gobierno lo lograremos terminar, pero nos estamos garantizando de que se logre a buen término, porque como les decía, ahora estamos transfiriendo las capacidades para que sean las comunidades las que lo saquen adelante. O usted es muy llorón o yo no sé cómo lo hizo, y se la pongo así. A ver, porque yo tengo entendido en la historia de la gobernación que una de las secretarías pobres ha sido la Secretaría de Agricultura. Sí, claro. Y realmente no cuentan con un presupuesto que uno diga hoy, y más a sabiendas de la economía de una gobernación, que tampoco es boyante para atender tanta cantidad de municipios. Usted es muy llorón. ¿Dónde consiguió plata? ¿Cómo hizo? Porque es que usted está hablando de proyectos. Sí, es que estamos hablando, los vamos a sostener tanto tiempo, vamos a hacer esto, aquello. ¿De dónde salió todo el recurso en una secretaría que no es la más boyante? Sí, vea, esta secretaría yo la recibí con 38.000 millones de pesos y terminé ejecutando 160.000 millones. Entonces, es decir, multipliqué por 4 el presupuesto. Sí, es llorón. O sea, ustedes se los tuvo que haber pedido a alguien y lloró. El Producto Interior Bruto Agropecuario del departamento creció en un 21% y las exportaciones agrícolas aumentaron un 11%. Ahí están los resultados. Estos no son palabras, sino hechos. Secretario, cambiándole un poco de tema, pero lo que estaba mencionando ahorita María Andrea, frente a la propuesta de compra de tierras del Ministerio de Minas hacia Fedegan, hacia el gremio Agricultura, del Ministerio de Agricultura. ¿Qué disposición tienen, por lo que ustedes saben desde la Secretaría, los dueños de tierras en Antioquia de venderlas? Toda. Los ganaderos de Antioquia son gente generosa, trabajadora, pujante, con un altísimo contenido social. Los ganaderos quieren proteger el medio ambiente, quieren trabajar en paz, quieren que su negocio siga adelante y quieren poner toda su capacidad al servicio de la ciudadanía. Entonces, no he escuchado de los ganaderos, sino buena voluntad para ayudar en lo que haya que ayudar. ¿Es posible tener una Antioquia agraria? Es posible, pero requiere mucha plata, Nacho. Según los cálculos que yo he hecho con mi equipo de investigación científica en la Secretaría, realmente darle el impulso que Antioquia necesita para volverse y recuperar su potencial agrícola son 3 billones de pesos. Y usted dirá, ¿qué significa 3 billones de pesos en el presupuesto del departamento? Pues el presupuesto del departamento son 4 billones. Sí. De esos 4 billones, la mitad se va entre pago de deudas y funcionamiento. La otra se lo lleva 1 billón educación, 600.000 millones en salud y el resto para las demás secretarías lo que proporcionalmente alcanza. Porque es que el presupuesto público es como el presupuesto de la casa. Cuando uno tiene para comprar solomito, compra solomito, y cuando no, le toca comprar tabla. Así de sencillo. Así sucede en el Estado. Cuando el presupuesto es muy grande, uno accede y financia programas. Cuando no, le toca apañarse con lo que tiene. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros entendemos que el presupuesto público funciona de esa manera, pues puede definitivamente proyectar cómo resolver las necesidades de acuerdo al recurso que tiene. ¿O será que nos están prometiendo casi imposibles en ese tema de tierras, de agro y demás, por temas presupuestales? O sea, porque hay que sacar unas cantidades de dinero que no se tienen. ¿Cuánto pueden costar 3 millones de hectáreas?
Yo creo que eso son varios billones de pesos. Creo que el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo fiscal para poder lograr llegar a esa meta, pero creo que Petro tiene buena intención y creo que vale la pena apoyarlo en esa iniciativa, porque lo que le decía, no importa la ideología de donde venga, sino la naturaleza de la solución. Y que se use para lo que es, no para tenerlas ahí de engorde y a los 2 o 3 años voy y las vendo. No, lo que necesitamos es montar una cadena productiva de alimentos en este país. ¿Qué tanto le ha servido a Antioquia tener supuestamente tanta nueva vía? Pero realmente tenemos una que va hacia el Urabá antioqueño, otra que va hacia el Pacífico y tentativamente una hacia el Magdalena Medio. No tenemos más. ¿Esto le va a servir a los agricultores, a las poblaciones? Hombre, mire, para que pueda haber desarrollo económico es indispensable que haya vías de comunicación. Entonces, si no hay carretera, no hay por dónde comerciar. Yo creo que las autopistas 4G, que son efectivamente las que usted dice, Nacho, y que no es tentativamente la del Magdalena, que no, es una realidad. Es decir, la que es más tentativa es la del Pacífico. Pero también está ya en marcha, está un poco retrasada, sí, pero yo estoy seguro que lo vamos a terminar sacando adelante. Sin carreteras no hay progreso, sin ferrocarriles no hay progreso, sin aeropuertos no hay progreso, porque es que el progreso depende del comercio. Si usted tiene bienes y tiene servicios, pero no puede intercambiarlos por falta de vías de comunicación, es imposible que haya desarrollo. Secretario, cursaba esta semana en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del Congreso el proyecto precisamente del cannabis. Usted que ha impulsado una gran cantidad de sectores en la agricultura, ¿cómo entra este tema del cannabis de acuerdo a su visión? Mire, el cannabis es una planta con muchísimas bondades. Para los que no están enterados del asunto, el sistema humano, el organismo humano, el cerebro humano, tiene un sistema endocannabinoide. Es decir, dentro de nuestro cerebro, el funcionamiento neuronal tiene una gran fundamentación en los cannabinoides. De manera pues que lo que han descubierto en las últimas 3 décadas es que cuando se suministra el cannabis en las proporciones correctas, ese cannabis se puede convertir en medicina. Porque, por ejemplo, el dolor depende en gran medida, el sistema nervioso central depende del cannabinoide. Pero además el apetito. El apetito funciona y se regula gracias a sustancias cannabinoides del cerebro. Entonces, lo que permite el cannabis es, suministrado médicamente, esto puede convertirse en un instrumento de salvación de vidas. Si usted me permite, en un minuto le cuento un pequeño anécdota, Nacho y María Andrea. Estaba yo en el despacho mío hace unas semanas y entonces vino una señora y me contó que había tenido una hija y a la hija le daban cerca de 500 descargas eléctricas cerebrales, es decir, 500 ataques de epilepsia al día. 500 descargas. ¿Ustedes se imaginan qué es que a uno le den 500 descargas eléctricas al cerebro diariamente? La niña pues tuvo un gran deterioro neuronal en el sistema auditivo, expresivo, etcétera, y estuvieron 12 años con la niña así. Y cuando la niña tenía 12 años, le empezaron a suministrar médicamente cannabis, el extracto del cannabis, y hoy la niña, 6 años después, ya no tiene más ataques epilépticos. Eso ha llevado a que esa familia de la que estoy hablando haya creado una fundación dedicada a ayudarle a los niños que tienen ese problema y a las familias que tienen pacientes con cáncer, por ejemplo, un cáncer estomacal que es supremamente agresivo y generador de dolor. Estos pacientes con el cannabis pueden disminuir el dolor y volver a consumir algo por lo menos, por lo que ha llevado a que desde la Secretaría de Agricultura impulsemos el cannabis en uso industrial y medicinal. ¿Se acuerdan lo que nos dijo un invitado en estos días de la primera dama? Creo que esa es su función a partir de hoy. La primera dama tiene que llamar, la vicepresidente tiene que llamar todos los días. ¿Qué hubo? ¿Está vivo el presidente o no? Porque es lo único que tiene que hacer. Usted a partir de hoy todos los días llama a la oficina. Cuénteme, ¿estamos listos o no estamos listos? ¿Cuándo es el gran anuncio? Estaremos muy pendientes. ¿Sigue siendo secretario o no? Que ahorita nos dijo, todavía soy secretario. Si es o no es secretario, lo veremos, pero sí sabemos que estamos en cuenta regresiva porque tienen unos tiempos por ser funcionarios públicos y deben cumplir con esto. Pues secretario, gracias. Qué buenas noticias las que le da usted al departamento.
y como siempre, haciendo tantos proyectos tan innovadores en Antioquia, como me decían a mí en Bogotá en días recientes. A ustedes, los antioqueños, los necesitamos, porque nosotros nos tenemos que comparar con ustedes. Ustedes sacan muchas cosas innovadoras y usted fue de esos. De esos que llegó, innovó y la está sacando del estadio. ¿Se cree? Muchas gracias, hombre. Gracias, Nacho, gracias, José, María Andrea, Duber, a todos ustedes, por supuesto, por esta invitación. Y nosotros no nos cansamos de trabajar por Medellín y por Antioquia. Hoy traemos estas buenas noticias y el compromiso es siempre daremos buenas noticias porque Medellín y Antioquia se merecen lo mejor. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes. Llegó el momento de darle gusto no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, porque es un lugar espectacular donde seguramente vamos a encontrar ese detalle con el que vamos a sorprender a nuestra esposa, a nuestra mamá, a nuestra amiga. En fin, llegué a Efemanía porque están estrenando una tienda hermosísima y qué mejor que Jimena para que me cuente todo lo que encontramos aquí en Efemanía. ¿Qué más, Jime? ¿Cómo estás? Claro que sí, Ricardo, muy bien, gracias. Ah, bueno, me alegro. Bueno, Jime, ¿qué encontramos en esta nueva tienda? Claro que sí, Ricardo, pues ahora estamos muy enfocados en esta nueva colección, en los colores vibrantes, como lo son el naranja, el fucsia, el verde, el beriberi, ajustándolos a los estilos que tenemos, que son, por ejemplo, las sandalias de salón, en las cuales resaltan mucho las puntas cuadradas, que es lo que está en tendencia en el momento. También tenemos los chunky y también tenemos los Oxford. Mejor dicho, aquí lo que hay son estilos, tendencias, y eso es lo que estoy viendo mucho color. ¿Qué tipo de estilos tenemos específicamente? Claro que sí, manejamos botines, manejamos sandalia, tanto plana como sandalia de salón, manejamos también los estilos deportivos, en los cuales tenemos colecciones nuevas, y también tenemos los atemporales, que son los que siempre encuentran en nuestra tienda. Ok, en materiales, ¿qué tipo de materiales Claro utilizamos? que sí, el material en el que más nos caracterizamos es en el cuero, en el cual manejamos unos botines espectaculares. Ok, eso estaba viendo, aquí justo a mi lado están unos botines hermosísimos, y creo que también es como algo que representa la marca, ¿no? Claro que sí. Ok, perfecto. ¿Qué hay hoy en día en tendencia, digamos? ¿Qué es lo que más están buscando las mujeres al momento de comprar? Pues al momento de comprar, las mujeres buscan mucho lo que está de moda, ¿cierto? Como te contaba ahorita, tenemos muy en moda los colores. Los colores, ¿cierto? ok, perfecto. Pero digamos ya en el calzado tenemos muy en tendencia también los botines, el deportivo pues que nunca pasa de moda, las sandalias de salón ahorita por tanto evento las están buscando mucho. Ok. Y todo eso lo pueden encontrar aquí. Ya escucharon, señores, y además ya escuché yo aquí para que sepamos qué comprarle a nuestras mujeres para que mejor dicho, porque hay una cantidad de opciones, incluso bolsos. Claro que sí. Ahora en los bolsos tenemos morrales y tenemos las bandoleras. En las bandoleras podemos encontrar bandoleras que tienen eslabón muy liviano y esto lo hace mucho más cómodo. Y a la vez también tienen la riata, que lo hace mucho más versátil. Claro, total. Mejor dicho, acá uno no se va con un par de zapatos, sino además con morral, con lo que usted quiera, porque hay cosas hermosísimas. Efemanía, estamos en el piso 3 de la etapa 1, local 3205. Así de sencillo. Pero no es el único local. Claro que sí, Ricardo. Tenemos también en la etapa 2, en el local 3008, también en el tercer piso. Mejor dicho, si usted viene y ve que de pronto hay mucha gente que va a la otra etapa, viene a esta. En esta hermosísimo porque estamos estrenando tienda. Jime, muchísimas gracias. A ti, Ricardo, por visitarnos. A ustedes los esperamos por acá en Efemanía, ya lo saben, etapa 1, piso 3.